a un programa más de ADN, Aprendiendo de Nuevo. Hoy tenemos un programa maravilloso, un programa especial. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una invitada de lujo, ella es presentadora, comunicadora. Tenemos a Verónica Camacho en este día. Verónica, bienvenida. Leonidas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darle la bienvenida en este día a todos ustedes. Así que, Verónica, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, para mí un honor estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Me encantó el nombre, ADN, me parece súper chévere. Yo dije, ADN tiene algo que ver con, con la sangre, pero realmente es interesante que se abran estos espacios en medio de una generación y quizás momentos un poco difíciles que vivimos en el país, pero creo que viene súper bien estos espacios, de verdad que lo felicito y para mí es un honor compartir un poco de mi experiencia en varios sentidos y pues ir interactuando con ustedes. Sí, hoy tenemos un tema hermoso, maternidad de colores. Así que como invitada especial queremos que nos cuentes un poquito qué ha sido esta etapa en tu vida, desde el embarazo tal vez, cómo ha sido esta evolución hasta actualmente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Nicolás. Bueno, Nicolás tiene ahora 4 años, en agosto de este 2023 cumple 5 años y ¿sabes qué lindo? Mira, realmente yo lo vi como un regalo de Dios. Definitivamente los hijos nos vienen a enseñar tanto, nos vienen a hacer madurar, creo que en todos los aspectos de la vida es un regalo. O sea, yo veo la maternidad como un regalo, también un desafío en estos tiempos bastante difíciles porque no vivimos la época de nuestros abuelitos o de nuestros papás, pero realmente una experiencia hermosa. Creo que ahora que Nico está un poquito más grande, no sé, me río con sus ocurrencias, es un niño súper extrovertido, todo el mundo dice, es tu mini copia, eres tú. Y es lindo porque, como te dije, él nació en el 2018, exactamente un año después de la muerte de mi mamá, que fue un tiempo bastante difícil porque vivimos un proceso de Un año después. Un año después, o sea, exacto, así. Fue como que ese regalo de Dios, porque a veces digo, esas oportunidades que Dios te da, que a veces uno no las ve en el momento, pero después te dice, wow, esto vino con un propósito y con el tiempo tú lo vas entendiendo, o sea, estás obviamente alineada al propósito de Dios, entiendes muchas cosas. Entonces vino justamente 2018, un año después que atravesamos un cáncer bastante agresivo, que fueron años de pruebas, que en un momento hasta pensé, yo dije, no voy a ser mamá, porque, bueno, son tantas cosas que a veces uno vive con enfermedades que son terminales dentro de mi familia, porque más o menos esa es mi experiencia, y yo dije, ¿sabes qué? Traer al mundo, pensé tantas cosas, a un niño, y era grande yo, porque realmente lo tuve a los 34, lo tuve a Nicolás, y fui de mi camada la que se demoró en tener hijos, porque normalmente uno tiene 25, 24, pero yo dije, no, me dediqué a trabajar, a cuidar a mi mamá en este caso, y pues Nicolás llega, quedé embarazada, y yo dije, wow, fue una experiencia hermosa, o sea, porque vino a cambiarme el mundo totalmente, porque los niños vienen a revolucionar tu vida, y pues bueno, fue un año bastante lindo, mi embarazo hermoso. No tuve muchos achaques. ¿Parto normal o cesárea? Fue cesárea. Es más, yo lo programé porque yo dije, yo puedo sufrir menos, o sea, en mi cabeza, pues no, porque obviamente soy mamá primeriza. Y yo dije, no, yo chiquita, ponerme ahora luz normal. En mi mente, yo era el escenario. El peor escenario en mi cabeza, pero todo el mundo me decía, mi doctor me decía, pero tú tienes un canal de parto, canal de parto perfecto, puedes dejar normal, vas a levantarte enseguida, sin dolor. Y yo dije, no, sin dolor, no, y yo, cero. Y con la experiencia, obviamente, de mis amigas, que obviamente, muchos me decían, da normal. Pero dije, no, yo programé al mes de embarazo, dije, no, a mí me abre, o sea, y yo doy a luz cesárea. Y sabes que mi cesárea fue hermosa, o sea, todo fue... Sin ninguna novedad. Sin ninguna novedad, fue maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a tratar muchos puntos, ¿no? En la parte personal, yo soy mamá de 3 niños, tengo uno que tiene 3, una que tiene 5 y otro que tiene 11. Y de verdad que el mundo de la maternidad es como el tema, ¿no? Es un mundo de colores, pero siempre hay experiencias que puede ser que nos marquen más. En mi caso, uno con cada niño, o algunas experiencias pueden ser. En tu caso, ¿cuál es la experiencia que puedes decir que más te ha marcado con Nicolás a estos 4 o 5 años? Bueno, yo creo que esa protección, no sé, esa madurez
y sobre todo una responsabilidad tan grande que es tener una vida en tus manos. Me imagino tú, tres niños, o sea, yo dije, bueno, con Nico creo que me quedo, porque Nico equivale a 3 niños. O sea, él ahora que bueno, ha ido creciendo y creo que es parte de la edad de él, es súper hiperactivo, pregunta todo, es mamá, o sea, agarra todo lo que dicen. Es increíble cómo los niños son esponjas y todo aprenden de los padres. Entonces para mí ha sido como un reto, o sea, como un desafío, pero sobre todo también a luchar, ¿sabes? Creo que eso me ha hecho esforzarme más, poder abarcar tantas cosas, porque, bueno, yo soy mamá soltera, asumí esta responsabilidad sola, obviamente con el apoyo del papá de mi hijo, pero prácticamente sola, en un mundo, bueno, ahora que vivimos con tantas cosas difíciles, tratar de ser esa mamá protectora, pero a la vez trabajadora, a la vez que está en la casa y trata de darle ese tiempo de calidad que es importante, pero sin descuidar detalles que son importantes en el tema espiritual, formarlos bien desde chiquititos y sobre todo los valores. Eso me ha hecho realmente, a todo lo que he aprendido en mis 38 años que ahora tengo, poder enseñarle a él. No parece. Yo quería preguntar un poquito de la pregunta de Emilia, 2 momentos hasta ahorita, 5 años, 2 momentos, los más felices con tu niño y unos que sean los como el momento más duro que recuerdo, alguna enfermedad, algún momento que se cayó o algún momento que no supe qué hacer. ¿Cuáles serían los momentos más el momento más feliz y el momento más complicado con tu niño hasta el día de hoy? Sabes que, mira, el momento hermoso, sublime, que yo te puedo decir que fue una experiencia sobrenatural, fue cuando nació. O sea, recuerdo tanto que yo dije, Dios mío, esto es el amor de Dios. O sea, es que lo recuerdo tanto porque, como te dije, mi cesárea programada fue soñado. Inclusive siempre cuento esto aquí porque mi médico me decía, bueno, Vero, ¿qué canción quieres escuchar? Entonces yo puse La Gloria de Dios de Ricardo Montaner, que me encanta, o sea, desde siempre esa canción. Y me dijo, ok, pongamos la canción de Verónica. O sea, se creó un ambiente tan lindo y recibir a ese niño fue como que, Dios, es lo más hermoso. O sea, mi compañero, o sea, saber que las mujeres tenemos la capacidad de dar vida. Era la bendición de Dios palpable. Te lo juro, o sea, sentí yo, o sea, no podía hasta ni parar de llorar, pero de la emoción, porque definitivamente fue algo sublime. Ese es uno de los momentos que lo tengo aquí en mi cabeza y lo que viví fue soñado, porque en ese momento podía tener a mi hijo, se llamaba parto, cuando nació me lo pusieron aquí, nunca me lo despegaron a pesar de que fue cesárea, es parto cercano, bueno, no recuerdo el nombre, pero es un tema, inmediatamente apenas lo tuve, o sea, fue una experiencia, tanto así que en el posparto me dejaron como 8 horas en el posparto y el papá me dijo, Dios mío, ¿qué le pasó a mi hijo Verónica? O sea, nadie sabía de mí, pero yo era con mi hijo. Yo dije, wow. Y ya estabas con él ahí. Y ya estaba con mi hijo. O sea, el posparto ya estabas con él ahí. Claro, sí, nunca, todo el tiempo me lo dijo. Entonces, ver ese amor, yo digo, wow, es que es una experiencia. ¿Y después de la anestesia? Demasiado. No, ni nada, a mí no me dolió nada. Yo dije, claro que se me removieron los órganos. Después de la anestesia y la enfermera, tiene que pararse. No sé qué, y me mareé todo. Y dije, bueno, el peor momento, sí, exacto. Entonces yo dije, bueno, no importa, voy a caminar. O sea, pero es como que vuelves a nacer y es como que viene una inyección más de fortaleza. O sea, Dios nos hace de manera perfecta, con un propósito, pero no sé, cuando tú eres mamá tienes como una carga más de un superpoder que automáticamente se inyecta en tu corazón al momento que das a luz, que tú dices, wow, viene una responsabilidad, viene una vida en mis manos, que depende de mí, y pues fuerzas de donde no hay, y eso fue un momento sublime, y un momento así complicado que también me eché a llorar, pero esta vez como de la desesperación. La primera la emoción y después la desesperación fue en pandemia. Fue en pandemia que obviamente yo estaba trabajando 24/7 porque nunca dejé de trabajar. O sea, los 3 meses que di a luz, ya volvía a mi trabajo habitual y fue como que, claro, difícil ese desprendimiento, pero igual tenía el tema de lactancia, iba rápido a la casa y todo. Pero pandemia fue duro porque Nico en esos momentos, bueno, iba a cumplir 2 años y se quedó mudo, o sea, no habló, hubo este déficit, no sé, pues de un par del desarrollo que inclusive se llama los niños pandemia, los que muchos profesores, muchos educadores. Pasó esto en manera general. Muchos niños que estaban solos sí. Perdieron la comunicación o el desarrollo, porque como te decía antes del programa, es que esto se va desarrollando por interacción social. Exacto. El lenguaje uno aprende es por la convivencia de sus
pares. No es porque el adulto me enseña, sino porque estoy así mocho, algo estoy aprendiendo a hablar. Entonces esto se detuvo a los 2 años. Por supuesto, y me tocó ir a trabajar en pandemia y mi hijo solo con la niñera, que tampoco hablaba mucho. Entonces era súper introvertido y yo decía, no, y no podíamos llevarlos a los colegios. O sea, fue realmente una prueba durísima que vivió el humano. Pues no solamente nosotros como mamás de bebés, porque era un bebé, sino el ser humano. O sea, eso fue lo más duro. Y yo dije, Dios mío, la incertidumbre que va a pasar, si te ibas a contagiar a tu hijo. O sea, y yo sola en mi casa, gracias a Dios, tuve a mi niñera conmigo, que era mi mano derecha, y pues fue durísimo. Y ahí obviamente creo que después me escapé y lo metí a terapia conductual a Nicolás, o sea, en esas saliditas que uno medio podía salir con triple mascarilla, alcohol. O sea, yo decía, por favor, o sea, a las profesoras que me ayuden para terapia de lenguaje, porque me tocó meterlo en terapia de lenguaje porque no hablaba, o sea, se quedó callado. Esos 2 puntos, bueno, me han marcado hasta ahora, hasta el momento. A esta etapa preescolar. Él ya fue ya primer grado está yendo, él va a segundo grado. No, ahora es kinder, pues él recién está en pre-kinder, ahora va a kinder, 5 años, va a un kinder. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Actualmente estamos hablando de las etapas que tiene un poco el rol de una madre. Y estos primeros años de vida han sido con sus colores, ¿no? Con sus con sus rojos y unos muy hermosos. Pero el rol de la madre no solamente queda ahí. Esta profesión que tú ejerces el día de hoy, que es una comunicadora social, en radio, expresentadora de televisión. ¿Cómo involucras esta etapa de tu vida en el rol de madre? O sea, ¿cómo tú crees que afecta un poco la convivencia, el desarrollo que tienes porque te ven en la calle, oye, Verito, un ratito, y está tu hijo al lado y dice, chuta, estoy compartiendo tiempo con mi hijo. ¿Cómo llevas ese proceso? Sabes que de lo más natural posible, créeme, yo creo que siempre he dicho que la televisión, mira que desde chiquitita estaba involucrada en el medio de televisión, con comerciales y cosas así, pero para mí la televisión, los medios de comunicación es un trabajo más. Ojo que sí estás expuesto al público y eso, pero a mí, yo lo veo como un trabajo normal y es más, a mí me encanta poder acercarme y es más, le enseño a Nicolás, lo he llevado a televisión a Nicolás en el momento que estuve en televisión cuando era chiquitito, lo llevaba, obviamente era muy bebé, pero en la radio he tratado de llevarlo también y él le encanta, o sea, él ve el micrófono, entonces él está fascinado, como que, wow, este mundo, entonces eso es parte también de desarrollarlo en su personalidad, pero no, sabes que lo disfruto, es más, nunca me niego una foto ni nada, o sea, no, porque siempre digo, el público es que te ha colocado en el lugar donde estás, tus seguidores, y es parte de mi trabajo, o sea, ya es como algo natural. Y Nicolás feliz, o sea, es más, él podría decir, te tomo la foto, o sea, él hasta ya sabe, sí, se pone al lado, sí, y sonríe, o sea, es chistosísimo, y la gente le causa risa y todo, pero sí, él tiene... Él comprende un poco lo que tú vives el día a día. Así es, y como pasa también conmigo más tiempo en casa, lo entiende perfectamente. En las mañanas, antes mi trabajo de televisión me demandaba más horas afuera, pero desde que en 2021 salí de Ecuavisa, realmente, bueno, dije, voy a trabajar en radio, voy a organizar más mis horarios, porque obviamente quería disfrutar con mi hijo, esta etapa chiquitito, porque bueno, o sea, los niños crecen en un abrir y cerrar de ojos, entonces, gracias a Dios, se dio la oportunidad de trabajar en radio y ya al mediodía yo estoy con mi hijo. Entonces trato de aprovechar el tiempo que más pueda con él. Un poquito en esta de la formación, siempre vemos nosotros, ¿no? El tema de las madres, cómo se comportan hoy en día, la generación, los millennials y esta generación centennial, ¿no? Vemos que las madres, justamente la situación, no solamente nacional, sino global, se ve que hay ciertos niveles de inseguridad. Entonces, pero la generación millennial también se caracteriza porque hasta en cierto punto sobreprotege a sus hijos. ¿Tú cómo te consideras? Cero sobreprotectora. Es más, sabes que yo aplico mucho lo que mis padres me enseñaron. Es increíble, mi mamá siempre me decía, modelo, ejemplo y molde son los padres. Y yo puedo decir que tuve una infancia maravillosa con mis hermanos, somos 4 hermanos, una melliza. Ah, claro, pues con la melliza peor, o sea, con mi hermana melliza, pues tengo una hermana melliza, nos jalábamos los pelos y todo, pero era parte de... pero sabes que viví una infancia, mis papás nos dieron tanta libertad, o sea, de ser nosotros, ¿quieres tal cosa? O sea, en el caso de mi papá, vamos acá, que no sé qué, o sea, nos metías de chiquititos en todos los deportes que queríamos, nos apoyaron en todo. Entonces,
eso mismo yo estoy tratando de construir en mi hijo, obviamente en el tiempo que tengo, y lo trato de buscar porque ese tema de la sobreprotección, claro, ahora que vimos en el tema de inseguridad, hablando, sí es importante porque tampoco hay que estar al 100% el cuidado, porque obviamente no son las épocas donde antes nosotros en la calle jugábamos y era maravilloso. Ahora el tema de la tecnología es impresionante cómo atrapa a los niños. En mi casa no hay tablets, no existe eso, o sea, yo muy medido en el tema de tecnología para que Nicolás pueda desarrollarse en el ámbito natural, o sea, de agarrar, de pintar, de colorear, vamos a natación, mira la piscina, mira no sé qué, en la medida de lo posible, pero claro, con seguridad y no el tema de sobreprotección, pero esperemos que obviamente todo mejore para que realmente los niños puedan jugar fútbol con naturalidad, o sea, tener su desarrollo de niños normales, como te digo, yo lo viví y fue maravilloso, mi niñez, y eso espero replicarlo en Nicolás. Una de las cosas que las madres tenemos es que las tantas actividades, el mismo quehacer dentro de casa con nuestros hijos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos en ellos y decimos, bueno, mi hijo necesita esto, más que un tema de necesidades financieras o juguetes, sino que nuestro espacio, nuestro tiempo y también poder educarlos a ellos con valores, en la parte espiritual, como lo mencionamos. Más bien, la pregunta es cómo puedes filtrar, teniendo en cuenta que tenemos tanta carga que hacer y teniendo tantas actividades, pero el hecho de la carga mental, ¿cómo yo lo filtro? ¿Cómo lo filtras? Sabiendo que, ¿será que a mi hijo le estoy dando el tiempo correcto? ¿Será que a mi hijo le estoy dando la educación que necesita o la educación que en un futuro va a demandar porque la sociedad está tan como está? ¿Será que necesito yo misma explicarle todo o necesito llevarlo a un especialista? O sea, ¿cómo se filtra esa carga mental? Porque vemos que hoy por hoy las redes sociales nos muestran a niños, hoy por hoy hasta disparando, robando, y obviamente uno como madre dice, ¿qué le demanda a mi hijo en el futuro? Entonces, ¿cómo filtramos aquello? ¿Qué piensas en ese sentido? Sabes que yo pienso que hay que estar pendiente de nuestros hijos. O sea, ahora, por ejemplo, yo en mi casa tengo cámaras y yo veo lo que Nicolás hace porque obviamente me toca trabajar, pero yo estoy cuidando cada detalle a mi hijo, no sobreprotegiéndolo, pero cuidando lo que hace. O sea, y por ejemplo, en el caso de, exacto, el tema de la tecnología, como te decía, o sea, ¿qué están viendo nuestros hijos? Y eso es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los adultos que enseñamos a nuestros hijos, y como te lo dije, ellos replican lo que nosotros hacemos. Entonces, en mi casa al menos, yo soy cero tablets, así él se desbarate, que quiere como que ir acorde de no, o sea, trato de evitar, exacto, y sé que hay padres que tienen adolescentes, bueno, que cada etapa igual es difícil y cada etapa es dura, pero que tienen el control de claves, exacto, de lo que ven en redes sociales, porque, ojo, que ahorita el tema de la tecnología es abrumador porque no sabes qué, no tienes a veces el control total de lo que tus hijos consumen, y como tú bien lo mencionabas, hay muchas cosas dañinas. Entonces, como yo estoy vinculada en esto, yo ya sé, entonces evito en lo posible este tema de que mi hijo pueda ver este tipo de cosas duras o noticias cero, porque si nosotros tenemos esta carga de ansiedad y somos adultos, en teoría maduros o que nos podemos cuidar, tratamos de calmarnos y evitar no tener ansiedades, nada de eso, porque eso le transmitimos a nuestros hijos. Pero sí, creo que sí podemos tener la capacidad de controlar lo que ven en redes sociales, lo que ven, por ejemplo, en TikTok, que ahorita hay muchas cosas virales y que los niños replican, de inclusive involucrarnos con las profesoras que están educando a nuestros hijos en el tema escolar, preguntar, ok, ¿cómo está Nicolás? ¿Qué está haciendo? Sí creo que, por ejemplo, en mi experiencia me ha ayudado mucho el tema de estar con terapistas, lo que me pasó con el tema del lenguaje, ahora el tema conductual, ya esa ayuda extra que una persona pueda darnos, porque me pasa que con Nicolás yo le digo no, y él hace lo contrario. O sea, él conmigo, y yo así digo, pero es a mí que me ve la cara. Entonces, que nos pasa a las mamás, pero va otro adulto y le dice algo y ellos, o sea, son unos robots, así. Es, por ejemplo, Nicolás ve un guardia y a mí me corretea pues, en el supermercado y no se para. O sea, yo por más que lo persiga. Y digo, uy, está el guardia. Y lo ve al guardia y es así, está aquí. Entonces, ya pues la ayuda de personas profesionales, te hablo en general, sí puede ayudar a la formación de nuestros hijos en todas las etapas. Y yo sí me
trato de conocer y vincularme donde mi hijo se desarrolla como persona, en todo sentido. Una de las cosas que yo puedo ver, y te comentaba antes de, hay un temor actualmente de las madres. Yo trabajo en la parte educativa y hay un temor abismal, bueno, creo que está en la sociedad, por todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero este temor por el tema de la violencia y todo lo que está sucediendo ha generado que las madres busquen alternativas, otras alternativas de estudio, donde yo no pueda llevar a mi hijo a la escuela, ¿no? Y qué duro es o qué difícil es cuando sabemos que parte del aprendizaje de ellos es que se puedan sociabilizar. Y han optado por tener educación virtual o educación en casa. ¿Cómo las madres, qué consideras tú? ¿Cómo deberían las madres poder descansar que ese temor no lo pueda yo traspasar a mis hijos? Porque si bien es cierto, entonces voy a crear hijos atemorizados, ¿verdad? Yo conocía a una persona que decía que su hija, ya una joven, 15, 16 años, eran hermanas, que no habían salido en toda la pandemia 2021, tampoco salieron de casa, 2022 recién salieron en octubre, porque la mamá la tuvo así, o sea, cuidando en una burbuja prácticamente, y llegó al punto en que esas chicas no querían ni tenían la intención de poder sociabilizar. Ya ¿no? perdieron esa competencia, ¿no? ¿Qué sería lo recomendable para yo no poder transmitirle aquel temor, aquella preocupación a mi hijo? Porque creo hijos atemorizados con todo. Claro, mira, yo soy de las que siempre piensa, y bueno, gracias a Dios creo que me levanto, le pido a Dios, en mi caso, considero tanto el tema de mi relación espiritual, porque cuando te toca algo malo, te toca. Definitivamente no, tenemos que aprender a soltar ese control que en teoría nosotros creemos que tenemos con nuestra vida, porque ni siquiera nuestra propia vida podemos controlarla. Las cosas pasan en un abrir y cerrar de ojos cuando menos te lo esperas. Yo creo que cualquier área de tu vida hay que aprender a soltar el control. Te lo juro que ese es mi lema de vida. Y te digo por qué, por mis experiencias de todo. O sea, cuando yo tenía, yo decía, Dios mío, una de las cosas que más me dolería en la vida cuando era chiquitita es perder a mi mamá. Y fue la primera persona que la perdí. Entonces son cosas que tú no está en tu control hacer. O sea, y situaciones que pasan, una enfermedad que no puedes controlar tú. O sea, por más que a veces uno dice, bueno, tienes el dinero, los tratamientos, no. Cuando toca el momento, porque es la voluntad de Dios, lo veo así, en cualquier fase de nuestra vida, hay que aprender a soltar y de verdad, yo creo que una parte de las que, bueno, yo me levanto y digo, Dios, obviamente oro, trato de proteger a mi hijo en la parte espiritual, que creo que ese es uno de los mayores desafíos, y mejor dicho, no tantos desafíos, porque para mí es un placer, para mí, exacto, la mayor garantía de una protección de una madre o de un padre hacia un hijo es pedir por ellos, o sea, pedir por el país. Y realmente si la gente alimentara tanto el espíritu como alimentamos nuestro cuerpo o como nos ejercitamos, creo que todo fuera tan diferente. Si alimentáramos el espíritu fuera tan diferente, porque ahí va la confianza. Nuestra mente, exacto, nuestra mente cambia. Y ojo, que eso es un trabajo individual, porque eso yo no es que a mí me obligaron de meterme en esta parte espiritual o me obligaron, con una pistola, ¿cree en Dios? No, fue algo que ya era parte de mí y chiquitita tomé una decisión de aprender de Dios sin que me pase nada malo. No es que, busqué por desamor, busqué porque no sé qué, no, busqué a Dios porque sí que el otro, no, fue, es más, estaba creo que en mi mejor momento de mi vida. Y decidí buscar, porque es esa carencia que nos hace temer, que nos hace tener esa ansiedad y ese temor. Entonces, yo siempre digo, cuando están por suceder las cosas, suceden. Entonces, tenemos que aprender a soltar, porque le hacemos un daño a nuestros hijos. El tenerlos controlados, como tú decías, el tenerlos en una burbuja es un error, porque ellos tienen que vivir, experimentarse, lo que nosotros hemos pasado, ser probados en cualquier área de nuestra vida. O sea, disculpa que te interrumpa, Vero, es que he notado que uno de los temores de los padres es que los hijos sufran. Claro. Eso iba a mencionar, porque básicamente hoy en día los padres tienen, yo no quiero que mis hijos, eso es lo que decimos los padres, ¿no? Yo también tengo 3, no parecería, soy más joven, ¿no? No, los padres tienen ese pensamiento, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Claro. Pero lo que tú sufriste, lo que sufrimos, porque nosotros también perdimos a nuestra madre cuando éramos bastante jóvenes. Entonces toda esa experiencia es lo que produjo que seamos lo que somos hoy.
Quien es Vero hoy en día es producto también de la dificultad que tuvo también con la pérdida de mamá. Así es. La venida de tu niño pues hizo cambiar un poco la tonalidad de la vida, pero sigue siendo parte positiva, porque sufrir también es bueno. Por supuesto. Es lo que marca lo que le da valor a las cosas que hace. Totalmente. Es que yo siempre digo que el ser humano siempre va a ser probado, porque imagínate, si fuera todo felicidad, color de rosas, pues no estaríamos en este mundo. Y yo creo que, como tú dices, las pruebas son parte de la vida y pues lo que nos queda a nosotros como papás, si queremos evitar un sufrimiento, es hablarles y prevenirlos. Mira, si estás por un mal camino, o nosotros somos expertos en observar todo, porque mi mamá era así, me decía, pero mi mamá veía donde, no sé, pues cualquier cosa, me decía, esta cosa está mal, Verónica, eso, a veces hasta de mala manera o muy enojada. Mi mamá, en nuestra época, era el zapatillazo, y por no había esto que hay ahora de crianza respetuosa, que no sé qué, o sea, era diferente, pero entendíamos y no nos pasó nada, o sea, súper maduros, expertos, o sea, disciplina positiva, no había disciplina positiva en esa época. Entonces, claro, tu mamá te hablaba y chas, entonces, o tu papá, exacto, la zapatilla voladora. Pero bueno, uno va aprendiendo. Entonces, yo creo que la responsabilidad de nosotros como padres, en base a nuestras experiencias y a nuestras pruebas, que nos fortalecen y nos hacen personas más maduras, es poder hablarles antes de tiempo para evitarles un sufrimiento. De ahí ellos, como cualquier ser humano independiente, individual que vino a este mundo a vivir, van a aprender de lo que les sucede en la vida. Entonces, ese es mi consejo, realmente no sobreprotegerlos, educarlos, sí, por supuesto, estar presentes también y tratar de aprovechar el máximo tiempo con ellos de la manera. Es definitivamente importante saber y reconocer de que yo escuchaba a Yokoi Kenji, el japonés colombiano, que él decía, yo le hago bullying a mis hijos. Yo le hago, de una forma de explicar de que, ok, el rol del padre es prepararlo para la vida de él, no para la vida de nosotros. Eso es un gran error. Claro. Los padres hoy en día, y digo esto porque lo vemos, ¿no? Como educadores en nuestro caso, que el padre piensa que está preparándolo para la burbuja de la vida de él, cuando realmente lo estoy preparando para la vida de él y de ella. Así es. En ese proceso tengo que permitirle también fortalecer, obviamente, su autoestima, eso es clave. Así es. Yo no sé hasta qué punto, creo que lo hizo de forma graciosa Yokoi, pero la intención era decir, lo estoy preparando para que ellos vivan una vida saludable, donde va a haber gente que te va a tratar mal y eso no debe hacerte sentir menor. Así es. Donde va a haber gente que te va a sentir bien y eso no debe subirte el ego. Total. Debes vivir una forma en la que tú puedas ser sano contigo mismo, quererte a ti mismo. Y sí, las situaciones hay difíciles, pero mira, hay un dato importante porque las dificultades han habido durante toda mi vida. Si vemos un centenio atrás, más o menos, empezó una primera guerra, hubo una segunda guerra tiempo después. Los tiempos difíciles han existido. Siempre. Donde tenemos que pero lo que se ha perdido un poco es entender que el padre tiene un rol fundamental en la formación. Que eso intentamos hacer con estos programas. Total. Retomar el tema de que el padre es el que debe estar ahí presente, no delegar esa función a la institución educativa, que bien es cierto, es importante, no a especialistas ni a terceros. El padre debe retomar ese rol y decir, no, pues me toca a mí corregir. Claro. Me toca amar y proteger, pero también corregir. Así es. Ahí, ¿cómo hace la corrección, Berito, cuando hay algo malo con...? El zapatillazo también. La zapatillazo. No, mentira. O sea, a veces, no, mentira. Pero es que, por ejemplo, ahorita Nicolás es grande y a veces sí está en una etapa bastante difícil, que yo digo, yo seré así, o estoy pagando lo que yo le hice a mi mamá. O sea, yo también sufro porque mi mamá me decía siempre, cuando era chiquita, tú me das problemas, pero quizás... De las dos gemelas, ¿quién daba más problemas? O sea, creo, bueno, yo siempre di resultados, pero mi ñaña a pesar de que somos iguales, ella era más introvertida. O sea, yo siempre fui más extrovertida, quizás más amiguera, pero no, o sea, cada niño pienso yo que es un mundo totalmente diferente. Y ojo, mis papás, como te digo, creo que tuvimos la mejor infancia y eso tiene que ver con nuestra personalidad. Y también rescato lo que tú decías, que a veces este tema del bullying, que los padres pudiesen hacer para que sus hijos entiendan que van a haber personas que te van a tratar mal y que tienes que saber enfrentar eso y no sentirte mal. Es importante porque yo me acuerdo que por mi apellido Machuca, en el colegio, yo eso lo tengo bien presente, me decía, ay, te va a machucar los dedos. Entonces mi papá me decía, ya, pues respóndele, ven para machucarte. Entonces, yo era Camacho, entonces, cosas así me acuerdo que mi papá me decía y yo las tenía grabadas. Entonces yo me reía
y respondía así, ay, ven para chocarte los dedos. O sea, que no era peleona, pero cosas así, o sea, no parece, ¿sí? No. Pero es verdad, o sea, los papás tienen que estar presentes, eso es importantísimo. En mi caso, como te digo, gracias a Dios se dio esta oportunidad de poder manejar más mi tiempo laboral, ya manejar mis horarios, que me permite estar en una etapa tan importante como son los 4, 5, 6 años con mi hijo, con él. Entonces, por eso digo que el plan de Dios es siempre perfecto y va a estar a nuestro favor si obviamente estamos alineados a su voluntad. Entonces, para mí, trato de hablarle a Nicolás, siempre tratar de, mira, mijito, no sé qué, por ejemplo, ahorita con el tema de los truenos, porque el primero es que vi truenos, relámpagos y todas estas cosas, la tormenta eléctrica, que los niños están asustadísimos, a menos de esta generación que nunca han vivido algo así. Mami, se va a caer el cielo. O sea, él me pregunta cosas así, ¿qué pasa así? Entonces no entiende. Yo le digo, mijito, esto es parte de la naturaleza. Entonces, explicarle que no tenga temor, o sea, que es parte de la naturaleza, el tema de las tormentas, etcétera, para darle esa seguridad. Yo te abrazo, estoy contigo. Ahora duerme conmigo, pues no está pegado a mí en mi cama. No me importa, porque sé que ese tiempo es de calidad para él y afirma, es una etapa. Que dice, mamá, yo no te quiero ser. Obvio. Y yo lo viví con mi sobrino, que ahorita tiene 19 años, con el primer hijo de mi hermana, mi Isa. Entonces, que él es grande, prácticamente también fui mamá de él. Entonces, lo recuerdo y dije, claro, mira, los niños crecen tan rápido. Entonces, ahora aprovecho y ojo que pienso que la comunicación efectiva de los padres a los hijos, sea la edad que sea, es importante. Y el cariño y el amor que les des. Me encantó algo que dijiste, Berito, y es el tema de soltar. Estamos hablando hace un momento. Creo que es parte de la maternidad de colores. Habrá días tal vez pasteles, rosas, amarillos como el sol, brillantes, pero habrá días grises. La maternidad de colores es así, diversidad de tiempos, ¿no? Y una de las cosas que más les cuesta a los padres es soltar el hecho de que, creo que siempre lo hago, o lo mentalizo cuando los niños son pequeños y está aprendiendo a caminar. Y dice, ay, no, coge lo que se va a caer, que se va a caer. Y yo digo, bueno, deja que se caiga un ratito para que sepa que por ahí no debe caminar o que tiene que aprender a pararse, ¿no? Y entonces, esa es la maternidad de colores. Hay días, no sé, celestes como el cielo, y habrá días tal vez inclusive negros, donde tendremos que ser esa parte, como dijo Leonidas, fundamental en el aprendizaje de ellos. A veces hay días de pérdida, donde les tocará perder y también aprenderán a soltar. Y creo que si no estamos ahí y somos parte de aquel momento y les explicamos que a veces se pierde y a veces se gana, probablemente lo puedan aprender de una manera incorrecta. Así que, bueno, ha sido de verdad para mí y creo que lo bien. Tengo todavía un espacio más, ¿cierto? Tenemos un espacio más todavía. Yo quería hacer unas preguntas adicionales. Porque algo que me es interesante, hoy en día nosotros... el mundo habla ya de un concepto que se llama inteligencia espiritual. ¿Te has escuchado el tema? No, es artificial, sí. Pero va por ahí. No, inteligencia espiritual. Ah, inteligencia espiritual, a ver. Es justamente porque durante el espacio tú has hablado con Nicolás, has trabajado mucho o has intentado, bueno, tú comenzaste desde muy pequeña, buscar de Dios, ahora tú intentas ya también, lo llevas a la iglesia, imagino, compartes. Pero se habla de este concepto y bueno, ahora las investigaciones hablan de que esto es importantísimo. No estoy hablando aquí de conceptos religiosos, estoy hablando de principios en los que un padre educa desde una formación espiritual a su hijo. Eso le da seguridad. Increíblemente, este factor que durante un tiempo fue desconocido, se habla de que ahora esta inteligencia espiritual que forman también en los seres humanos, fortalece su pensamiento, el alma, conocemos como el alma, pero su pensamiento. ¿Cómo logra Berito formar esa inteligencia espiritual en Nicolás? ¿Qué es lo que ella hace normalmente? ¿Va a la iglesia? Bueno, yo tengo una rutina. O sea, es más, creo que desde que, como te dije, estaba embarazada, oraba por él. En esa parte hemos tenido también como cristianos, y bueno, como tú mencionabas, no se trata de temas de religión para nada, pero creo que desde que tú naces, al menos yo siempre tuve esa parte espiritual muy desarrollada, porque lo viví con mi mamá, una mujer muy católica. Recuerdo tanto, estuvimos en un colegio de monjas con mi hermana, entonces pero yo sentía a Dios. O sea, para mí Dios desde que tengo uso de razón, fue algo tan importante, y eso tiene mucho que ver con los padres, y lo recuerdo tanto con mi mamá, pero también nace ya del espíritu de esa necesidad
del ser humano de ir más allá y descubrir. Con Nicolás, creo que desde el vientre, siempre con canciones cristianas que a mí me conectan mucho en la parte espiritual, hablar. Entonces, como para mí, ya es parte de abrir mis ojos, gracias Dios, cerrar mis ojos, gracias Dios, y todo es como desayuno, almuerzo y merienda, sin ser el tema religioso, pero de verdad tener en mi mente que Dios está en control, que Dios me mira, que ese fuego que yo siento, se lo transmito a Nicolás. Entonces, él es papito Dios, mami, vamos a orar, ora por los alimentos, o sea, él es impresionante. Juntamos las manitas y de una canción también. Entonces, esa parte ya en la escuela, exacto. Sí, manitos juntos, me da risa que él está, manitos juntas, vamos a orar. Bueno, agradece por los alimentos y al acostarse también vamos a hacer una oración, papito Dios. Entonces, él está súper consciente y le hablo, o sea, le hablo todo el tiempo. Y efectivamente está desarrollándose esa parte espiritual maravillosa y tan importante para nuestros hijos. Y obviamente y que le da paz. Y el domingo en la iglesia, él también le encantan las alabanzas, porque siento que mi hijo va a ser muy musical. O sea, ya lo veo por esa parte. No tanto le gusta el fútbol ni nada, pero él ve una batería, las canciones, le fascina. Entonces, en esa parte también construirle esto, porque definitivamente creo que también las alabanzas o la música conecta mucho con el espíritu, con el amor. La música es un instrumento, aquí un dato importante de educación. La música es fundamental. Tanto es fundamental la música que tu hijo reconoce los sonidos desde que estaba en tu barriga. Imagínate. Y él es muy musical. Cuando los niños nacen, hay datos científicos del tema. Si usted le toca el sonido, si uno toca el sonido que escuchaba en el embarazo, las neuronas en la cabeza comienzan a vibrar porque está recordando, es decir, ya está aprendiendo. La música es un instrumento importantísimo, tanto así que se recomienda que se vea durante el transcurso de la niñez, que si los padres pueden invertir o estudiar un instrumento musical, pero sería fabuloso porque estimulan también la plasticidad neuronal, es decir, pueden aprender mucho mejor. Así que, bueno, por ese lado, Berito ora con Nicolás en las comidas, en las noches, Así es. fortalece, se congrega los fines de semana, él le gusta las alabanzas, es un tema que para la familia es importante la formación también. Hemos hablado un poco de los días alegres, de los días tristes, de que la maternidad no ha sido sencilla, pero ha sido hermosa. Bueno, Emily, ¿qué podemos decir para cerrar? Bueno, definitivamente son muchas experiencias, Berito, las que nos has podido contar en un resumen en este programa. Bueno, también he estado conociénte. Creería que podríamos hablar millón cosas más, porque la maternidad es así, son demasiadas experiencias. Creo que la maternidad son experiencias día a día. Todos los días, desde que te levantas, hay algo con que te puede sorprender un hijo, y lo más importante es que los que nos puedan estar escuchando puedan tal vez conectarse, identificarse y tal vez tomar referencias de cómo desde nuestra experiencia pudimos o estamos en ese proceso de formación y aprendizaje para los niños. Creo que hoy por hoy el tema que mencionó Leonidas de inteligencia espiritual es fundamental por cómo estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Y pensar que en unos 10 años, ¿qué sociedad le espera a nuestros hijos? ¿No? Entonces, eso espero que el programa de hoy a muchos se pudieron identificar. Quiero agradecerte, Berito, por haber compartido este espacio con nosotros. Espero que no sea el último. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos pudieron acompañar en este programa. De verdad, estamos gustosos de que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias.